Clase 1.4. Solución de ecuaciones de la forma a por x al cuadrado igual a c. Marta y Mario juegan a las adivinanzas. Marta le dice a Mario que ella está pensando en un número, y este número al multiplicado por su triple da como resultado 12. Entonces, ¿cómo puede determinar Mario el número que podría estar pensando Marta? Entonces vamos aquí los datos. Pues primeramente tenemos que definir quién sería el número. Vamos a definir a ese número en el cual está pensando pues Marta como x, y el triple de ese número, es decir, sería pues entonces en este caso 3 por el número. ¿Y cuál es el número? X. Entonces el triple del número es x. Y ahora le dice que si el número lo multiplicamos por su triple, es decir, x por 3x, eso debe de dar 12. Y pues entonces a partir de esto nosotros vamos a trabajar. Tenemos aquí que el número multiplicado por el triple de ese número, el resultado debe de ser igual a 12. Entonces vamos a multiplicar, ambos factores son positivos, el resultado será positivo. 1 por 3 es 3 y x por x es x al cuadrado. Es decir que tenemos 3x al cuadrado igual a 2. Ahora sí tenemos una ecuación cuadrática y esto ya tiene sentido con la unidad que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación si yo solamente he visto o hasta el momento puedo resolver ecuaciones que son de la forma pues x al cuadrado igual a c? Entonces, y x tiene coeficiente 1, entonces, y aquí x tiene coeficiente 3. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para que x tenga coeficiente 1, puedo dividir toda la ecuación entre 3, o lo que ya se en forma más en resumen, es pasar a dividir pues este 3 al otro lado. Entonces vamos a tener x al cuadrado igual a 12 sobre 3, que era, pues esto es lo mismo que dividir toda la ecuación entre 3, ¿verdad? Lo único que aquí lo vemos de manera simplificada sin aplicar las propiedades. Entonces tenemos que x al cuadrado es 12 entre 3 es 4. Entonces x al cuadrado es 4. Ahora sí, fijaos muy bien que yo tengo esta forma. Y esta forma yo la puedo resolver de la siguiente manera, como hemos visto en la clase anterior. Y lo vamos a hacer aquí a la par. Ustedes lo pueden continuar el proceso hacia abajo. Que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 pues sería más o menos 2. ¿Por qué? Porque si elevamos 2 al cuadrado pues obtenemos 4, o si elevamos menos 2 al cuadrado obtenemos 4. Entonces estas son las soluciones. ¿Y cuál podría ser pues esos números? Pensando en el contexto, pues entonces tendría que ser 2. Ya encontramos ahí la solución, es decir, de que Marta puede estar pensando que el número, si ella solo sabe los naturales, pues, o los enteros, bueno, solo los naturales más bien, pensar que el número que tiene en su mente es 2, y así ella sabe matemáticas, así como ustedes, ¿verdad?, que están viendo este video. Entonces podría considerar el conjunto de los números reales y el número podría ser más 2 o menos 2, ¿verdad? Entonces de aquí se nos derivan dos soluciones, de que x puede ser igual a 2, es decir, el número que piensa Marta, o que puede ser igual a menos 2. Vamos entonces al comprende. Dice, para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado igual a c, siempre y cuando c sea distinto de 0, se siguen los siguientes pasos. Se despeja el término x al cuadrado, ¿verdad? Y tenemos una división. Luego se resuelve la ecuación determinando las raíces cuadradas de c sobre a. Entonces x va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de c sobre a. Es decir, que no siempre la división c sobre a va a ser un número entero, nos va a dar, por ejemplo, 2, 4, sino que a veces nos puede quedar en forma de fracción y ya no se puede simplificar más. Y por último se expresa sin el símbolo radical si es posible, ¿verdad? En este caso sí era posible porque esta raíz cuadrada es exacta, pero hay unas en las que no va a ser posible y se simplifica a la mínima expresión. ¿Cómo simplificamos? Pues descomponiendo sus factores primos el radicando, es decir, el número que está dentro de la raíz. Dice aquí, observa que si el signo de A es diferente al signo de C, entonces A sobre C tiene signo negativo. Entonces la ecuación no tendría solución en los números reales porque no están definidas las raíces cuadradas de un número negativo.
mucha atención, es decir que este número tiene que ser estrictamente del mismo signo que este, porque si nos da un resultado negativo dentro de una raíz, eso no tiene solución en el conjunto de los números reales, tendríamos que pasar a los números complejos o imaginarios, pero esa es otra historia en matemática. Entonces veamos aquí un ejemplo. Tenemos 3x al cuadrado menos 2 igual a 0, pues despejamos, ¿verdad? O sea que si no necesariamente nos van a dar la forma de la clase esta, automáticamente nosotros tenemos que tener un poco de imaginación o visualización y hacerlo llegar a esa forma, ¿verdad? Aquí ya tenemos una forma parecida al problema inicial de la clase. Resolvemos la ecuación pues pasando a dividir el 3. Luego obtenemos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 tercios. Y pues como esto no se puede simplificar, pues se reparten radicales y luego se racionaliza, ¿verdad? Para racionalizar recordamos que multiplicamos tanto numerador como denominador por el denominador de la fracción, es decir, aquí por raíz de 3 sobre raíz de 3, y este sería ya el resultado definitivo. Para efectos del lapicito, pues puedes trabajar el literal A, el literal B y pues el literal D. También pues sería bueno trabajar el número 2.